Viernes 28 de abril, bienvenidas y bienvenidos, esto es Noticias 7. Es un placer para ustedes y para nosotros compartir este espacio de noticias. Por supuesto, haremos un repaso por lo más importante del acontecer nacional e internacional. Vamos a continuación a contarles que un nuevo deslizamiento de tierra se produjo en el sector de Cachaguán, en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, lo que alarmó a los habitantes del lugar. No se registraron víctimas debido a las acciones de prevención de la Secretaría de Riesgos. Además, se evacuó a 6 familias más que se encontraban en una zona vulnerable. Miembros del ejército apoyaron en esta tarea. La vía que conecta a Chunchi con el Austro está cerrada. Hasta el momento se encuentran evacuadas unas 70 familias en albergues. Bueno, aproximadamente a las 19 horas recibimos alerta sobre un nuevo deslizamiento que se encuentra más o menos a unos 600 metros de distancia del antiguo deslizamiento. Este deslizamiento ha obstaculizado en su totalidad ya a la vía. Hemos realizado en el lugar justamente las coordinaciones respectivas. El Cuerpo de Bomberos realizó la evacuación de 3 familias que en este instante ya se encuentran dirigiéndose 5 personas de estas 3 familias hacia el albergue que se encuentra instalado en Chunchi. En este sentido, nosotros ya hemos realizado también la advertencia a la población, hemos socializado que este tipo de deslizamientos van a seguir ocurriendo y la población ahorita se encuentra ya alertada para que tomen las medidas de prevención necesarias. Y a días para que se posicione el nuevo presidente de la República, Lenín Moreno, el Comité de Transición tiene lista la información que se entregará al equipo del mandatario electo. Tenemos detalles para ustedes. El pasado 18 de enero, el presidente Rafael Correa, vía decreto ejecutivo, creó el Comité de Transición. Está integrado por la máxima autoridad o delegado de la Secretaría de la Administración, de la Secretaría de Planificación y de la Secretaría General de la Presidencia. Este comité está a cargo de organizar, dirigir, implementar y facilitar el proceso de transición entre la administración saliente y la del mandatario entrante. Es la primera vez que en el país se da una transición ordenada. Esto lo voy a elevar a nivel de decreto y vamos a presentar un proyecto de ley para que no sea opción del gobierno saliente darle la información al gobierno entrante, sea una obligación por el bien del país. En estos meses, las entidades gubernamentales que han estado involucradas en dicho trabajo prepararon 3 libros, el de gobierno, el de presidencia y el sectorial, documentos que proveerán detalles de cómo está compuesto el Ejecutivo, presupuestos y pendientes que el presidente electo, Lenín Moreno, deberá atender en los primeros 100 días de su gestión. De cada institución, lo que se ha hecho, los logros, lo que se hará los primeros 100 días. Luego tenemos el libro que explica para el ministro cuáles son las funciones, qué hace ese ministerio, a qué personas tiene que nombrar. Según la secretaria de Planificación, Sandra Naranjo, el gobierno de Rafael Correa deja el poder con 135 entidades relacionadas a la función ejecutiva, a diferencia de las 204 que existían en 2006. Mientras que entre el 2006 y 2017 se incrementaron más de 84.000 servidores públicos, teniendo un total de 482.000 funcionarios. El aumento se dio sobre todo en sectores como educación, salud y seguridad. Para este viernes está prevista una reunión entre el presidente saliente Rafael Correa y el entrante Lenín Moreno. En el encuentro se entregará la información preparada por el Comité de Transición. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Mientras que 65 leyes aprobadas y una activa participación ciudadana son temas que se destacan en el último periodo legislativo. El hemiciclo parlamentario fue ocupado esta vez no solo por los asambleístas en funciones, sino por ciudadanos y representantes de organizaciones sociales para presenciar el informe de labores de la actual asamblea, a cargo de la presidenta Gabriela Rivadeneira. Hoy esta asamblea se consolida como el parlamento de mayor aprobación en toda la región de América Latina y el Caribe, por un promedio encima del 40%. De aceptación y credibilidad. Esta asamblea, que está próxima a finalizar su gestión y que ha sido liderada por 3 mujeres, tiene entre sus logros, según la presidenta, haber alcanzado el 95% de las metas propuestas. La asamblea ha definido su trabajo en estos años bajo la premisa de ser una casa de puertas abiertas. Entre las leyes aprobadas destacan algunas que quedaron pendientes del periodo 2009-2013, como la de comunicación y el Código Integral Penal. Es una evaluación positiva en tanto y en cuanto durante estos 4 años hemos dado cumplimiento al mandato constitucional.
Pero hay quienes, desde la otra orilla, la de la oposición, son críticos de la gestión legislativa en ámbitos como la fiscalización. Es una de las cosas que habría que corregir en una posible reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Las comisiones también hicieron una evaluación de su trabajo en estos 4 años. En biodiversidad, destacan haber tramitado el Código del Ambiente. En materia ambiental hemos trabajado para que toda esa legislación dispersa, en muchos aspectos desactualizada, pues se ponga en línea con la Constitución. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El 14 de mayo se instalará entonces la nueva Asamblea Nacional. Enseguida le presentamos cómo estará conformada con sus respectivos bloques. El pasado 19 de febrero se eligieron 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior, dando un total de 137 legisladores, quienes integrarán la nueva Asamblea Nacional, que de acuerdo a los votos obtenidos quedaría de la siguiente manera. El color verde representa la primera bancada legislativa, la cual estará conformada por los 74 asambleístas del movimiento oficialista Alianza País y quienes tendrán mayoría parlamentaria. El segundo bloque, representado por los colores azul y celeste, será el de la Alianza Creo Suma, con 28 asambleístas más los 4 asambleístas por Creo y 2 por el movimiento Suma, dando un total de 34 legisladores. El color amarillo representa a los socialcristianos, quienes lograron 15 curules. Otras organizaciones políticas también tendrán su representación: 4 asambleístas por Pachacutic, 2 por el Partido Sociedad Patriótica, 3 por los movimientos locales, 3 de Izquierda Democrática, 1 por Fuerza Ecuador y 1 por la Alianza Pachacutic ID. Las autoridades del Consejo de Administración Legislativa CAL, máximo órgano de la Asamblea Nacional, se elige de acuerdo a la mayoría de bancadas, por lo que Alianza País obtendría 5 de los 7 puestos. La presidencia la asumiría José Serrano, el asambleísta más votado. La primera vicepresidencia estaría a cargo de Viviana Bonilla, asambleísta por Guayas, mientras que la segunda vicepresidencia sería para Carlos Berman, asambleísta por Manabí. Los 3 legisladores pertenecen a País. La presidencia de las 13 comisiones especializadas estarían a cargo de dicha organización política. Ivana Paredes, Ecuador TV. Ahora conozcamos las atribuciones y competencias que tiene en el ámbito parlamentario el Consejo de Administración Legislativa CAL. El denominado CAL, máximo organismo administrativo de la Asamblea, está conformado por 7 integrantes: presidencia, 2 vicepresidencias y 4 vocalías. Estos cupos están repartidos de acuerdo a la conformación del Pleno. En este caso, Alianza País y sus aliados, que cuentan con 74 curules, siendo el bloque de mayoría les corresponde 5 de los 7 espacios. La ley prevé que la mayoría de la Asamblea Nacional esté presidida pues por el grupo parlamentario que tenga mayor votación, como es Alianza País. La oposición tendría 2 vocalías, una para el Partido Social Cristiano y una para la Alianza Creo Suma. Es importante que cada una de las bancadas tengamos nuestro representante y que este surja del consenso de cada una de las bancadas. Según el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se establecen 11 funciones o atribuciones específicas para el Consejo de Administración Legislativa. El imponer sanciones también a los legisladores cuando cometen faltas que están establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y, digamos, todas las tareas relativas al funcionamiento, al correcto funcionamiento de la Asamblea Nacional. Además, el CAL tiene la facultad de establecer la prioridad del tratamiento de los proyectos de ley y las comisiones encargadas de su trámite. Se verifica que estén de acuerdo a la norma constitucional para que luego puedan ser discutidos en las comisiones. Otra de las atribuciones que tiene el CAL es la de crear comisiones especializadas ocasionales, de ser necesarias, y además en lo financiero, tiene la capacidad de elaborar y aprobar el presupuesto anual de la Asamblea Nacional. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 20 asambleístas electos por Guayas y sus suplentes fueron acreditados por el Consejo Nacional Electoral. El titular del CNE, Juan Pablo Pozo, destacó la transparencia con la que se desarrolló el pasado proceso electoral. Como un acto simbólico, los asambleístas electos por Guayas recibieron las certificaciones de parte del Consejo Nacional Electoral, una vez que el titular del ente rector del sufragio, Juan Pablo Pozo, diera a conocer que no existe ningún recurso pendiente. Hemos entregado ya credenciales tanto en Sucumbíos, en Orellana, en Carchi, en Imbabura. Hemos entregado credenciales también en Esmeraldas, en Santo Domingo, ayer a los asambleístas de Pichincha, hoy en la mañana a los asambleístas de Santa Elena. El titular del organismo recordó que esta entrega, que inició el 20 de abril en otras provincias, forma parte de la agenda que finalizará el 31 de mayo. El viernes 12 de mayo estaremos entregando las credenciales a los asambleístas nacionales,
a los parlamentarios andinos y a los asambleístas por el exterior. Y también, finalmente, el último día será el día martes 16 de mayo, que entregaremos credenciales al nuevo presidente y vicepresidente de la República. En Guayas, Alianza País alcanzó el 50% de los puestos con 10 asambleístas, mientras que el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero logró el 35% con 7 curules y la Alianza Creo Suma el 15% con 3. Iremos a captar las máximas autoridades de la próxima Asamblea Nacional y también, por supuesto, la mayor parte de las presidencias de las comisiones, de manera que podamos trabajar en una agenda legislativa que fue el plan que propusimos a los ecuatorianos. El día de hoy varios asambleístas han venido y han tomado sus credenciales. Yo creo que ya es el momento de dar la vuelta a la página y comenzar a trabajar por el Ecuador. Pozo indicó que en los próximos días trabajarán en una propuesta de reformas al Código de la Democracia que podría incluir la regulación de la propaganda y la publicidad de los candidatos en medios digitales durante época electoral. Eso sí es un tema a analizar, que ya los discuten otros sistemas electorales. El mismo tema de exit-poll o boca de urnas. La nueva Asamblea Nacional se posesionará el 14 de mayo. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Los asambleístas electos de Alianza País y de la oposición consideran viable un consenso para mejorar la producción y la generación de empleo. Los futuros legisladores participaron de un conversatorio en la Cámara de Comercio de Quito. El programa se llama Consenso Ecuador. Es impulsado por la Cámara de Comercio de Quito y en él se plantean 11 puntos desde el sector empresarial en busca de acuerdos que permitan mejorar la competitividad y la generación de empleo en nuestro país. La base del desarrollo de un país debe ser un diálogo frontal, constructivo y permanente, libre de ideologías y de intereses políticos. Para ello, este jueves se llevó adelante un foro con 4 asambleístas que formarán parte del próximo periodo legislativo. Ahí se presentaron puntos de coincidencia y disidencia sobre las expectativas del sector empresarial. Es un buen momento que entremos, sí, con nuestras expectativas, pero también en una actitud de diálogo con la página un poquito en blanco. Patricio Donoso, quien continuará como legislador de Creo, resaltó 2 de las 11 propuestas presentadas por la Cámara Capitalina de Comercio. El primero, referente a la generación del empleo, el empleo productivo. Y 2, la libertad de expresión como mecanismo básico para que vengan las inversiones de fuera y también se den las inversiones en el Ecuador. Mientras Pavel Muñoz, asambleísta electo por Alianza País, recalca que incluso el tema impositivo, el cual ha sido un reclamo constante de los gremios empresariales, tendrá espacio y mecanismo de diálogo. Me parece que el sector productivo tiene sobre todo la expectativa de que haya previsibilidad en los próximos 4 años y eso estamos dispuestos a hacerlos. Creo que también hay que tener claro que una sociedad que tiene justicia redistributiva es una buena sociedad. Al final, cuando tenemos más democracia, la sociedad es buena. Cuando tenemos más justicia redistributiva, digamos, esa sociedad es buena. Entonces, nosotros nos hemos comprometido a crear un comité que esté pendiente de la producción, que esté pendiente de la política tributaria. Motivo por el cual destacaron que el consenso es una palabra clave para continuar con el crecimiento del Ecuador. Alec Llanos, Ecuador TV. Y le contamos también que concluyó el taller político de Movimiento Alianza País que se realizó en la parroquia de Puembo. Al encuentro asistió el presidente de la República. Durante 2 días consecutivos, el presidente de la República, la dirigencia de Alianza País, ministros de Estado, asambleístas electos y autoridades de gobiernos locales mantuvieron un taller político para evaluar los resultados electorales a nivel nacional. Ver lecciones aprendidas del proceso político, saber cómo vamos a reencaminar la ruta y la hoja política del movimiento Alianza País, también como las acciones de gobierno y a tener claridad de dónde vamos a plantear también los 100 primeros días de gobierno del compañero Lenín Moreno. Para nosotros estos próximos meses son meses de acompañamiento, sin duda, al arranque del nuevo gobierno, de sistematización de las experiencias de la campaña y, por supuesto, de fortalecimiento organizativo. La cita también permitió realizar una revisión a las políticas implementadas hasta el momento y planificar aquellas que se ejecutarán durante el gobierno de Lenín Moreno. Como toda una vida, como la amiga agropecuaria, que necesita el concurso en todos los niveles de gobierno, que necesita el concurso de las organizaciones sociales, de las comunidades, y obviamente desarrollando la estrategia de esa vinculación y de esa coordinación. Estamos en una nueva etapa, un nuevo gobierno, el país se está recuperando económicamente y obviamente es el impulso que se le tiene que dar con el nuevo gobierno a todo el tema productividad, ¿no? También se ultimaron detalles para la 6ª convención del Movimiento Alianza País que se desarrollará este 1 de mayo en la provincia de Manabí. La convención de Puerto Viejo tiene como objetivos evaluar con 5.000 delegados los últimos resultados electorales, mirando la perspectiva territorial,
provincias en que ganamos, en que no ganamos, cantones, etcétera, sacando lecciones de ello. Luego, plantear la nueva propuesta movilizadora, programática del movimiento. Este viernes está previsto que en el Palacio de Carondelet se mantengan reuniones de trabajo de los equipos de transición para definir el gabinete que acompañará al presidente electo Lenín Moreno durante su mandato. Carlos Flores, Ecuador TV. Representantes de la cumbre política de los movimientos sociales y ciudadanía que integran 23 provincias del país solicitaron al jefe de Estado Rafael Correa que se postule para la alcaldía de Guayaquil. Es necesario que Guayaquil tenga la presencia de Rafael Correa Delgado como alcalde, porque Guayaquil no soporta más el abandono que estamos viendo dentro de sus obras físicas, como es malas las construcciones de la obra pública y siempre restringidas para los sectores populares. Que Guayaquil ya no aguanta más ese alcantarillado que ya colapsó desde hace muchos años de que ellos están en el poder. Porque también no se puede dejar que sigan garroteando al vendedor informal, a ese trabajador autónomo. No podemos permitir que Guayaquil siga en el caos vehicular, sin una semaforización técnica. Y se terminaron todos los recursos posibles en el orden electoral que tenían las organizaciones políticas sobre los resultados de los comicios del pasado 2 de abril. Ahora se espera la certificación final del Tribunal Contencioso Electoral. Tras la respuesta a la objeción presentada por los dos movimientos políticos que se reflejó en el recuento de votos, solo restaba un recurso en el orden jurisdiccional al que se podía recurrir. Con los resultados de la objeción, la Alianza Creo Suma presentó un recurso de nulidad al Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral el mismo día domingo resolvió archivando ese recurso de nulidad porque no se adjuntó un solo documento y una sola prueba. Con ese antecedente, no hay más vías legales sobre los resultados de las elecciones del 2 de abril. Ya no existen recursos en la vía jurisdiccional. Ya no existe ninguna posibilidad de presentar otro recurso. El Tribunal Contencioso Electoral debe emitir un certificado definitivo en el que se exprese que no hay recursos pendientes y con ello se cerraría el proceso. Que ya se pondrían en firme todos los resultados que hemos dicho, ¿no? El Consejo no se reúne y hace una proclamación, sino obviamente esto está ya en el campo jurisdiccional, ni siquiera en el campo administrativo. Y con respecto a declaraciones de presentar algún tipo de recurso en la vía internacional, eso será parte de la estrategia de los actores, de las organizaciones políticas, si así lo desean. Si creen que el derecho les asiste en este sentido, estaremos atentos con la institucionalidad. De esta forma y con la certificación del TSE, los resultados quedarán en firme y se podrá entregar las respectivas credenciales a presidente y vicepresidente este próximo 16 de mayo. César García, Ecuador TV. El CNE tiene previsto abrir expedientes y remitirlos al Tribunal Contencioso Electoral para que se analice si son necesarias sanciones sobre algún exit poll que manejó de forma dolosa la información de sus investigaciones durante las votaciones del pasado 2 de abril. Tenemos los resultados electorales, como lo determina el exit poll de Cedatos. Si bien la Fiscalía lleva a cabo una investigación sobre la encuestadora Cedatos que difundió un exit poll totalmente contrario a los resultados obtenidos en el conteo real de votos, el CNE tiene previsto analizar todos los exit polls autorizados tanto en la primera vuelta como en la segunda para elevar estos expedientes al contencioso electoral y ahí se establezca si son necesarias sanciones. Y de ser el caso, el Tribunal Contencioso Electoral en la vía electoral establezca algún tipo de sanción. Lo que sabemos es que obviamente paralelamente se está manejando ya una denuncia en el campo penal, han sido llamados algunos funcionarios nuestros, ya están haciendo declaraciones. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, explica que esta es una potestad del CNE sobre la hipótesis de que se pudo actuar con dolo por parte de una empresa encuestadora. Si es que la autoridad electoral presume que la persona autorizada o no para realizar un exit poll ha transmitido datos presumiblemente falsos, está en su obligación de elevar hacia el expediente hacia el Tribunal Contencioso Electoral para que haga él el examen necesario desde el punto de vista jurídico. Si se comprueban infracciones, esto podría acarrear sanciones de distinta índole. Ahí entra este elemento dolo, que es el designio de causar daño. Podrían haber multas, podrían haber suspensiones. Cuando existe un error,
estamos hablando de que hay buena fe. Con ello, el CNE busca generar jurisprudencia en materia electoral y prevenir que estas investigaciones sean usadas políticamente y que generen una confusión social que, como en el caso del 2 de abril, desencadenó protestas violentas en distintas partes del país. César García, Ecuador TV. Los hijos del director de Sedatos debían rendir su versión libre en el caso que investiga la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública por falsificación y uso de documento falso. Sin embargo, solicitaron diferimiento. Guillermo Lazo y Andrés Páez deberán acudir hoy. 21 personas fueron convocadas desde la anterior semana por la fiscal de Delitos contra la Fe Pública, Cecilia Garzón, a rendir su versión libre y sin juramento en la investigación que desarrolla en contra de la encuestadora Sedatos por supuesta falsificación y uso de documento falso. Investigación que inició en marzo pasado con la denuncia de la asambleísta Rosana Alvarado, efectuada en base a una prueba documental filtrada por un empleado de la empresa, en la que develaba una presunta alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, las mismas que daban como ganador al ex candidato del Movimiento Creo, Guillermo Lazo, y en la que se pide indagar supuestas relaciones comerciales entre Libercostas, empresa vinculada al Banco Guayaquil, y Sedatos. Hasta el momento, 3 personas han rendido su versión libre, una de ellas el director de la encuestadora Ángel Polibio Córdoba. Quienes no han asistido tendrán un segundo llamado, uno de ellos el presentador de Ecuavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros. Para este viernes 28 de abril están citados Fernando Correa, representante de Libercostas, y Fernando Coronel, jefe de campaña del Movimiento Creo. A las 14:30 está llamado Guillermo Lazo y 1 hora después Andrés Páez. Olga Velasco, Ecuador TV. Una vez concluido el proceso electoral, actores de derecha reiteran sus cuestionamientos a las denuncias del supuesto fraude realizadas por Guillermo Lazo y Andrés Páez. Con ciudadanas y con ciudadanos. En una transmisión en su página de Facebook por 8 minutos, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dio a conocer los argumentos por los que el Partido Social Cristiano y él personalmente no respaldaron el llamado a las calles de los ex candidatos Guillermo Lazo y Andrés Páez cuando denunciaron un presunto fraude electoral. Jamás lo probaron. Y era muy fácil. Si, como dijeron, tenían todas las actas de votación de las 41.042 mesas electorales del país, ¿por qué no las exhibieron? ¿Por qué no las impugnaron? ¿O es que su famoso control electoral en realidad no existió? ¿Qué argumento justifica su ausencia en el recuento de votos de las urnas abiertas por su propio y expreso pedido? Ninguno. Inclusive Nebot criticó el manejo del Movimiento Creo, que a su criterio evidenció intereses particulares más no del pueblo. Jamás debieron aprovecharse del gran sentimiento de oposición a este gobierno para utilizarlos con otros fines. Pero los cuestionamientos también se presentaron por parte del consultor y asesor político Jaime Durán Barba, quien fue estratega de las campañas de Yamil Maguad y Mauricio Rodas. Barba, a través de un artículo titulado Lenín Moreno, presidente, Ecuador, realizó un análisis del comportamiento electoral en nuestro país. Explicó el desenvolvimiento de los candidatos a la presidencia y detalló que analizó las encuestas por 10 meses y en los siguientes términos indicó los resultados obtenidos. No conocí ninguna encuesta neutral que dijera que Lazo podía ganar. Ante la denuncia de un supuesto fraude, esta es la lectura que efectúa Barba. Pidieron que se recontaran miles de urnas. El Tribunal Electoral aceptó hacerlo. Recontó muchas más de las que estaba obligado. Y quedó claro que Lenín había ganado las elecciones de manera limpia. De esta manera, de pronunciamientos de actores de derecha, se reconoce la veracidad de los resultados de la segunda vuelta electoral y la transparencia con la que Lenín Moreno llega al poder. Olga Velasco, Ecuador TV. Por su parte, el prefecto de Azuay, Paul Carrasco, a través de un comunicado de prensa, hace un llamado a los ecuatorianos a realizar una moratoria política que permita a Lenín Moreno, presidente electo, asumir el mandato y ejecutar su plan de gobierno. El prefecto de Azuay, aliado político de Guillermo Lazo en el más reciente proceso electoral, a través de un comunicado de prensa titulado Paul Carrasco ante la actual situación política del Ecuador, afirma que más allá de las diferencias que persisten en las pasadas elecciones, se debe actuar en un marco más amplio de pluralismo y respeto por el pensamiento ajeno.
Es así que en la carta enviada a los medios de comunicación reconoce a Lenín Moreno como presidente electo de los ecuatorianos, proclamado así por el Consejo Nacional Electoral, y señala: Lenín Moreno Garcés requiere en este momento histórico que el Ecuador asuma objetivos superiores a las diferencias que mantenemos en lo político y que se cumpla su plan de gobierno que beneficie a los ecuatorianos. Por lo tanto, es necesario viabilizar un tiempo prudencial en el que el nuevo gobierno siente las bases de lo que será su nuevo modelo de gestión. Paul Carrasco en el comunicado se refiere además sobre una moratoria política que sirva para ejecutar el cambio de mando de manera ordenada y se permita al nuevo jefe de Estado acentuar su plan de gobierno y sus políticas por el bienestar de todas y todos. Carrasco finaliza el boletín señalando que no se puede marcar una oposición a un gobierno que aún no inicie en sus funciones y del cual espera se priorice el esfuerzo humano y se construya una sociedad de paz y unidad. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Uno de los primeros logros de carácter laboral, según el actual gobierno, tiene que ver con la eliminación de la tercerización. Testimonios de trabajadores y cifras que mejoran las condiciones salariales son también destacadas por el ministro del ramo. Fue a través del mandato 8 que se eliminó la tercerización laboral en el Ecuador. Decisión de la constituyente que marcó el camino que había sido bandera de lucha de los trabajadores. Así lo califica la asambleísta electa Liliana Durán y ex dirigente sindical. Un mensaje muy claro de que definitivamente en el país no puede seguirse dando esos mecanismos de tanta explotación a los trabajadores. Quienes debieron someterse a ese sistema de trabajo recuerdan que a través de esa figura se incumplían obligaciones patronales en detrimento de sus derechos. Un tema a favor del empresario, pero tal vez puede estar perjudicando en algo a los empleados. No teníamos derechos, nada por el estilo, probablemente jubilación ni nada de eso. La tercerizadora se dedicaba a enfocarse solo en la parte laboral, pero cuando existía algún reclamo se deslindaba de esos temas. Ahora estamos ya, como dicen, apenas día que entra está afiliándose al seguro. La transición fue rechazada por un sector patronal. El caso de la fábrica Pinto es emblemático y sus trabajadoras un ejemplo. Y fuimos al Ministerio de Trabajo en ese entonces en busca de que se nos indemnice como la ley mandaba. Y con ello el salario básico unificado pasó de $140 en 2007 a $375 en 2017. Hoy tenemos un salario básico de $375 que cubre el 103.9% de la tasa de la canasta básica. Porque en cada familia, explica, existe en promedio 1.6 personas que reciben un salario básico unificado y al multiplicarlo, incluso se supera la canasta básica. Sin tomar en cuenta además otros componentes salariales como la 13ª, 14ª remuneración, fondos de reserva, etc. Por tanto, concluye, existe en el Ecuador un salario digno, porque además ninguna empresa puede declarar utilidades mientras cada trabajador gane al menos $465 correspondientes a dicho salario digno. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 3.742 partidas para médicos de primer nivel y enfermeras entraron a concurso. Las pruebas las rendirán este fin de semana en horario simultáneo a nivel nacional. El proceso arrancó el pasado 7 de abril y los lleva adelante el Ministerio de Salud Pública. La cantidad que tenemos de postulantes validados, sus expedientes, es de 15.265 a nivel nacional. Con esto se busca cubrir las necesidades de los ciudadanos en todo el territorio nacional, pues las vacantes están relacionadas solo al ámbito de la salud. Están lanzadas a concurso 3 cargos principalmente. Enfermeras 2, que es el arranque dentro del manual de puestos. Médicos generales, que es un servidor público 7, y médicos generales 2. La elaboración de las preguntas de las pruebas estuvo a cargo de representantes de la academia, lo que a criterio de los funcionarios del ministerio aporta para la transparencia del concurso. Hemos mantenido un proceso de validación del banco de preguntas previamente. Este fin de semana los aspirantes que se inscribieron a través de la plataforma Socioempleo rendirán las pruebas de forma simultánea en todo el país. El concurso está planificado que termine con la declaratoria del ganador el 24 de mayo. Las 3.742 partidas están cubiertas dentro del presupuesto con el que cuenta anualmente el Ministerio de Salud. Alexis Moncayo, Ecuador TV.
En otro tema, la Fiscalía tuvo acceso a las claves de la computadora incautada a la empresa Odebrecht en el allanamiento a las oficinas de la empresa en Guayaquil. Se espera que la próxima semana la información de los discos duros permitan avanzar en las investigaciones, así lo informó el fiscal general Galo Chiriboga. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, informó sobre los avances de las investigaciones en el caso Odebrecht, empresa que supuestamente habría pagado 33.5 millones de dólares a funcionarios a cambio de beneficios en contratos. El caso Odebrecht es un caso que ha conmocionado políticamente y económicamente a toda la región. Por ejemplo, mencionó cómo Odebrecht, valiéndose de empresas offshore en Panamá y Andorras, y luego comprando maquinaria para venderla nuevamente en el Ecuador, intentó lavar $1 millón. Hemos encontrado una información relevante y por lo tanto esta información fue presentada ya ante los jueces penales para solicitar en este caso unas medidas cautelares, que fueron la detención de estas dos personas y además la retención de las cuentas corrientes a las que he hecho referencia. Para la próxima semana las investigaciones se llevarían en torno a 6 de las 7 computadoras que se obtuvieron en el allanamiento a las oficinas de Odebrecht. Hablé con el fiscal general de Colombia, me ha dicho que esa información ya procesada la vamos a tener con toda seguridad la próxima semana. Mientras que la 7ª computadora, que estaba encriptada, ya se recibió la colaboración de funcionarios de la empresa, quienes ya dieron las claves para acceder a la información clasificada. Esas claves fueron dadas ayer, se las comunicó a Colombia y Colombia en este momento está haciendo el proceso de sacar la encriptación que tiene esa computadora. Toda esta información la compartió con 2.000 estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo, en cuyo evento también firmó 2 convenios, uno para capacitar en lengua quichua a los funcionarios de la Fiscalía y otro para pasantías profesionales. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. De inmediato compartimos las noticias internacionales. Preste mucha atención. Las autoridades de Venezuela entregarán la carta de denuncia para dar inicio a la separación del país de la Organización de Estados Americanos. Además, anunciaron que el 2 de mayo presentarán ante la CELAC el nombre de nuevos países que impulsarán un diálogo con la oposición. La reunión extraordinaria de cancilleres en el aval de Venezuela del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, fue el detonante para que el gobierno de Nicolás Maduro anuncie el retiro de su país, que va más allá de la coyuntura. Y hoy vamos a formalizar, entregando a la Secretaría General de esta organización, la carta denunciando a la Organización de Estados Americanos, retirándonos definitivamente. Hemos roto con las cadenas históricas imperiales. Rodríguez arremetió además contra las delegaciones que buscan intervenir Venezuela. De esta comparsa de Judas, como ustedes están promoviendo la violencia en Venezuela. Una vez que el documento sea presentado, será remitido a los Estados miembros. Según el artículo 143 de la normativa de la OEA, cualquier país quedará por fuera en un periodo de 2 años, tiempo en el que se deben cumplir con las obligaciones pendientes. En el caso de Venezuela, debe pagar $8.7 millones que adeuda a la organización. De momento no participarán en ninguna de sus actividades. Las autoridades venezolanas solicitaron una reunión para el 2 de mayo en San Salvador de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Venezuela allí va a informar de un grupo de países que se incorporarán al diálogo en Venezuela. Es la primera vez desde la fundación de la OEA que un país pide voluntariamente su salida, a diferencia de Cuba, que fue suspendida y excluida en 1962. Fanny Lara, Ecuador TV. Y el mandatario venezolano recibió en el Palacio de Miraflores en Caracas a una movilización de mujeres en defensa de Venezuela y por la paz. Además, manifestaron su apoyo a la decisión de retirar a Venezuela de la OEA y condenaron la violencia generada por líderes de la oposición que pretenden derrocar al gobierno bolivariano. Mientras, el presidente Nicolás Maduro criticó el accionar del secretario de la OEA, Luis Almagro. Somos libres de la OEA y más nunca volveremos. Y rompieron los esquemas de convivencia, de tolerancia, y se impuso una intolerancia ideológica en vez de diplomacia, con un secretario general absolutamente arrastrado, desvergonzado, que está al servicio de la política imperial.
Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar estarán las noticias de los deportes para que ustedes sepan qué va a pasar durante este fin de semana largo de feriado. Así que ya planifique su presupuesto para ver si puede asistir a alguno de los cotejos deportivos. Ya regresamos con eso y más aquí a través de la televisión pública. ¿Sabía usted que en el mundo hay millones de desperdicios al día y gran parte de esa cantidad es comida, Vanessa? Así es, Arturo, una problemática que también está al interior de nuestros hogares y que repercute en nuestro presupuesto familiar. Le daremos valiosas recomendaciones que usted no se puede perder. Como siempre, aquí, al mediodía. Le esperamos a las 12 en punto por Ecuador TV. Hay un lugar entre las flores y el cielo que la lluvia hace especial. Un estudiante llega allí y conoce a una misteriosa mujer del premiado director Makoto Shinkai en el idioma original y sin cortes comerciales. Llega el drama animado El Jardín de las Palabras. Lunes 21 horas. Por Ecuador TV. Somos todos. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado vela por el derecho de los consumidores a no recibir publicidad engañosa por parte de los operadores. Todos los productos Light deben contener 25% menos del contenido de energía que los productos regulares comparados. Siempre debemos revisar que en la etiqueta especifique las características que lo hace Light. Quienes producen estos alimentos y bebidas deben respaldar si son Light, con estudios científicos y bajo la normativa técnica ecuatoriana. Este es un mensaje de Industrias Sales en el cumplimiento de lo dispuesto por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, velando por el bienestar general de los consumidores. Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por un país de oportunidades. ¿Te desagrada tu trabajo? Un poco. Mira estos trabajos y pensarás diferente. Prefiero el excremento que no se desmorona. 6 años de universidad. Te entiendo. Gracias. Dejaste algo. Oh, Dios. Quítalo así. Algo de excremento entró a mi garganta. ¿Hace cuánto trabajas en eso? Lo siento, estás despedido. Este lunes 1 de mayo, festeja tus labores en Trabajo Sucio, a las 18 horas. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño. Desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Buscamos los hechos noticiosos más destacados durante los últimos 7 días y lo que dijeron importantes actores políticos en nuestros programas de opinión. Se los llevamos hasta sus pantallas en las voces de la semana. Este y todos los viernes desde las 22 horas y su reprise los domingos a las 12:30. Aquí en Ecuador TV. Los esperamos. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. ¿Cómo están, amigos? Un cordial saludo para todos ustedes y un gusto estar en este espacio de información deportiva aquí en Noticias 7 para compartir algunos hechos que han marcado la jornada, sobre todo lo que se vivió ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa. Vamos a iniciar con la gran final del campeonato intercolegial, la categoría sub-18, donde el Instituto Nacional Mejía se coronó campeón. Se vivió una auténtica fiesta deportiva, derrotó al cuadro del Amazonas 2-0. Hay que indicar de que se cumplió también un partido previo donde el equipo del Colegio Gonzalo Ruales también se impuso en su categoría en el intercolegial, la cancha del Estadio Atahualpa, el principal escenario deportivo de la capital, para recibir precisamente a ambos equipos. El Instituto Nacional Mejía terminó con un resultado favorable de 2-0, siendo la máxima figura Jefferson Kunduri, que marcó a los 31 minutos el primero. Aquí lo vemos precisamente
en la definición, con la presencia de los estudiantes de los colegios. Miren la cantidad de estudiantes, seguidores, por supuesto, de los equipos. Qué bueno, ¿no? Ver este marco de público impresionante que supera incluso a lo que se da en varios partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol. Luego se da esta jugada y un error defensivo y llegaba el segundo del mismo Cunduri para sellar el título para el Instituto Nacional Mejía, que algunos compañeros exalumnos del Mejía también lo celebran. Y ahí están pues los estudiantes también celebrando esta segunda conquista que ya al final del partido, a 4 de que concluya, se daba con el resultado a favor del Instituto Nacional Mejía. Y ahí lo vemos a Rodi Zambrano, a propósito, el árbitro FIFA que fue el árbitro central del compromiso. Tenemos declaraciones de los protagonistas, los campeones. Hicimos lo que trabajamos todos los 8 meses. Segundo nos quedamos un poquito, pero bueno, salimos con el triunfo. ¿Justo campeón el Instituto Nacional? Eso lo ve la gente. Yo no, si es que soy justo campeón o no soy justo campeón, pero yo gané. Eso es todo. Hemos sufrido tanto por conseguir este bicampeonato. Con la ayuda del profe que nos ha dado sus enseñanzas. Agradecido con Dios por haberme ayudado. Bendecido para conseguir este campeonato que tanto quería. Y muy feliz. Nos faltó más la definición porque estuvimos los dos tiempos atacando, pero lastimosamente no salieron los goles. Felicitaciones a los campeones, muy emotivo el reconocimiento que incluso se dio por parte del Ministerio del Deporte, dando crédito, por supuesto, a todo lo que se cumplía ayer en el deporte colegial en el Estadio Olímpico Atahualpa. Revisamos otras actividades. Comienza este fin de semana el Guairacinchi entre el 29 de abril y se extenderá hasta el próximo 4 de mayo. Esta competencia de aventura que tiene a varios equipos internacionales. Ahí va a estar la cámara de Ecuador TV para hacer el seguimiento en el arranque de esta prueba. Tenemos algunos detalles a continuación. El Guairacinchi es una carrera emblemática de aventuras de nuestro país. Cumple este fin de semana con su edición número 14 y en este 2017 será especial por su retorno a Ecuador, después de haberse realizado por decisión de la organización el año anterior en Colombia. Es por eso que los atletas tricolores aguardan con ansias por su inicio. Regresa a Ecuador, lamentablemente tuvo que hacerse en otro país, viene a Ecuador, entonces tiene un carácter muy especial. Es una carrera espectacular, la carrera más alta del mundo. Este año tiene un tinte particular porque yo soy parte de Movistar. Este año es carrera Movistar, para nosotros es una responsabilidad muy grande ser parte de la organización básicamente. La competencia, que consta de 400 kilómetros de trayecto, se transforma en una experiencia única de resistencia mental y física, así como de constancia y disciplina. Y tal como nos relata Patricio Vergara, triatleta ecuatoriano, aunque se padece, la satisfacción al final es indescriptible. Seguro alguien va a cometer un error, seguro puede haber un pequeño error de navegación, seguro alguien puede olvidarse algo el rato que sale algo de comida, vamos a tener que ayudarle. Entonces es un tema de, el rato que arranca la carrera, uno sabe que va a sufrir. Entonces tiene que decir, voy a sufrir. Y uno dice, bueno, ¿para qué me meto a sufrir? Pero es la maravilla de estar en unos lugares que no veríamos jamás en ningún tipo de turismo, con ningún tipo de carro. Se va a ver unas cosas maravillosas. En este evento de aventura, los deportistas participan en equipos de 4 integrantes. Y en el caso de Patricio, él competirá por el equipo Movistar junto a 2 hombres, uno de ellos británico y además una mujer estadounidense. En mi equipo navega la mujer. Es la cosa más simpática que puede haber. Hay un lindo equipo que va a correr que es solo de mujeres, pero yo te diría, del resto de equipos, es el único equipo donde navega la mujer. Todos los detalles tienen que ser tomados en cuenta, pero para mí el principal es la buena relación. Este viernes será develada la ruta en el congresillo técnico previo. Se tiene programado salir a la madrugada del sábado para partir a las 5 de la mañana desde el sitio de inicio. Los primeros equipos llegarían en 3 o menos días a la meta. Novedades de la selección ecuatoriana sub-20 que termina esta semana su último microciclo de trabajo y se espera ya en los próximos días la lista definitiva que participará en la Copa del Mundo en mayo en Corea del Sur. Estas son algunas de las imágenes de los últimos entrenamientos que ha cumplido en la casa de la selección. Ecuador empezará la concentración el próximo 4 de mayo y el viaje a Corea está previsto para el 14. El propósito del cuerpo técnico es estar a tiempo para facilitar la adaptación de los seleccionados. Hay que tomar en cuenta
que hay un cambio de horario bastante amplio incluso, y eso genera un tipo de preparación distinta para los diferentes seleccionados, ¿no? Aquí hay algunas de las imágenes de la preparación. Esperan todos constar en la lista definitiva que le entregará el técnico Javier Rodríguez. Tenemos declaraciones de Johnny Quiñones, seleccionado sub-20, quien también espera estar en Corea. Un grupo difícil en el cual no tenemos tanto margen de error. Sabemos que son 3 partidos fundamentales para la siguiente etapa pasar. La parte táctica yo creo que ha sido importante para el primer partido, que es con Estados Unidos. Y la parte más importante es la mental, como dice el profe. Una hermosa familia, más que todo hermanos, amigos, uno que da la mano por otro y así nos suplementamos unos a otros. La parte táctica es en la asistencia, en los 3 cuartos de cancha hacia adelante. Mejorar mucho eso, porque a veces llegamos y el último pase lo erramos y estamos trabajando más en eso también. Vamos a revisar más información con el lema Juntos Podemos. El Club de Fútbol Juventud Independiente de Tabacundo promueve la práctica deportiva, pero que tiene que ser llevada de la mano de una formación integral de los deportistas, con una buena preparación académica y que les permita alcanzar sus sueños. Varios padrinos están siendo parte de este nuevo proyecto, entre ellos también nuestro compañero Andrés Guzmán. Veamos esta nota. Mi sueño. Hoy vamos a hablar de sueños. Porque sin sueños no llegamos a nada, sin sueños no tenemos en qué inspirarnos. Creo que el sueño es el motor de la vida. La motivación para trabajar, para construir, para imaginar cosas diferentes. Por eso compartimos con ustedes este hermoso proyecto, Padrino Hit. No están solos, eso es importantísimo, ellos no están solos, hay muchas personas atrás de esto tratando de empujarlo y diciéndoles ustedes pueden cumplir sus sueños, cumplir sus metas y las posibilidades son infinitas, no acepten un no por respuesta. Me parece que este es un proyecto integral en el que me hubiera encantado estar a mí y que siento que aparte es fundamental para los siguientes futbolistas de nuestro país, y ahí creo que está la posibilidad de que Ecuador tenga futbolistas cada vez mejor preparados. Este es un proyecto que merece ampliar el mensaje, ¿no? Y creo que ese es un compromiso que nosotros tenemos y que ojalá podamos incluso multiplicar aún más la llegada y el alcance del HIT. Los padrinos son personas mágicas que nos ayudan a seguir adelante. Felicitamos esta iniciativa de este club que está apadrinando la preparación, la promoción de nuevos valores para el deporte. Vamos con fútbol y lo ocurrido ayer en Manchester, el clásico entre el Manchester City y el United, que terminó empatado 0-0 con la actuación del ecuatoriano Luis Antonio Valencia, que fue titular los 90 minutos. Aquí una de las llegadas que tuvo el conjunto de Guardiola, anularon un gol incluso ya sobre el final. Este fue un intento del Kun Agüero, el jugador argentino. Se notó además ayer una camaradería especial entre los técnicos, ¿no? Ustedes recordarán esa famosa rivalidad que se armó hace algunos años atrás, cuando Mourinho dirigía al Real Madrid y Guardiola al Barcelona. Algunas acciones polémicas incluso que se dieron aquellos años. Bueno, parece que todo ha quedado en el pasado y se vio ayer al menos gestos de mucha cordialidad entre los entrenadores. Este es otro remate del Kun Agüero que alcanza a contener el portero de Gea. Aquí otra de las llegadas que tenía también el conjunto del City. Miren cómo se lamenta, ¿no? El técnico español. El United, que también tuvo algunas opciones importantes. Aquí Fellaini, que más adelante sería expulsado. Le sacan la primera tarjeta amarilla a Fellaini. En un primer encontrón con el Kun Agüero. Y luego, contra él mismo, sería la falta en la que Fellaini sería expulsado. Ahí está. Hay una toma en la que se ve incluso que como que le da un cabezazo, ¿no? Fellaini al Kun Agüero, hay un contacto con él, se va bastante molesto. Fellaini se quedaba con 10 jugadores en la cancha. El cuadro del Manchester, ahí está, miren, esta toma es clarísima. Hay contacto, ¿no? En el cabezazo, y terminaba 0-0 este partido. Vamos hasta España, también para revisar, acá sí hubo goles. La presentación
del Sevilla frente al Celta de Vigo. Fue victoria para el Sevilla, 2-1. Uno de los primeros intentos que se daban en el compromiso. Esto ocurrido en la Liga Española. Y lo mantiene ahí el Real Madrid arriba en la tabla de posiciones. Otro cabezazo que llegaba al poste. Imágenes ya en la etapa complementaria cuando llegaba el primero, obra de Correa. Aparecía a los 49 minutos para poner el primero. Luego el tiro penal de Aspas al minuto 53 ponía las cosas 1-1 en el partido. Posteriormente se daba esta falta en la mitad de la cancha también. Expulsión de uno de los jugadores y después este error en defensa. La pelota entra o no entra. No entró para nada, ¿no? Se va hasta el horizontal y pica hacia afuera. Y esta fue otra más. En un remate potente que llegaba nuevamente al horizontal del equipo del Celta de Vigo. Hasta que después llegaba esta jugada de Ben Yedder al minuto 79. Ponía el segundo. Hay que recordar que el Celta de Vigo será rival del Manchester United en las semifinales de la UEFA Europa League, la celebración de Jorge Sampaoli. Revisamos también novedades del Delfín, cómo se prepara para su enfrentamiento ante el Club Sport Emelec, el partido programado para el domingo, 17:30 en el Estadio Capo, el duelo de punteros. Nosotros jugamos contra un buen equipo que va primero con nosotros y que tiene muchas variantes ofensivas. Nos hicieron goles, pero también les hicimos. Y entonces, más allá de que seguimos siendo la defensa menos vencida, junto con Emelec, que también tiene muy pocos goles en contra, aún haciéndole nosotros 3, también es importante que seguimos convirtiendo goles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguimos manteniéndonos un equipo equilibrado. Hay un condimento diferente, más allá de la localía, es que ellos el día jueves van a tener un partido. Entonces, también es algo que puede influir, ¿no? En cuanto al rendimiento de los jugadores, porque por lo que dije recién, tiene un plantel muy grande Emelec para enfrentar las dos competencias. Nosotros tenemos el objetivo de poder clasificar una Copa Internacional. Ese fue el objetivo que nos planteamos de arranque de inicio. De lo que venga de acá para adelante, bárbaro. Nosotros estamos en una posición que terminamos la primera rueda y estamos primeros. No pienso más allá del partido que viene. Dirigido por Guillermo Sanguinete, logra sostener este buen rendimiento que lo mantiene ahí arriba, como él dice. Terminó la primera rueda siendo número 1 en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Vamos a ver novedades del clan juvenil Independiente del Valle. Los equipos sangolquileños se van a enfrentar en este duelo el fin de semana en el estadio Rumiñahui de Sangolquí. Tenemos declaraciones de Rodrigo Sánchez y también Kenner Arce. Fue un partido como el del otro día, hay que tener autocrítica. Cada uno tiene que pensar las cosas que hizo bien y las que hizo mal y bueno, y tratar de corregirlas para que no vuelvan a repetir. Cuando consigamos los resultados vamos a ir mejorando. Yo no tengo duda que va a ser así. Necesitamos meter un partido que nos dé la posibilidad de vernos más arriba en la tabla, de ver un mejor juego y sobre todo los tres puntos para ahí empezar a pensar y ir cada día un poco más arriba. Una situación complicada, pero creo que nosotros tenemos que seguir trabajando por ese objetivo que tenemos y hay que seguir trabajando para llegar bien a ese partido. Yo creo que es premio al trabajo, a lo que se viene haciendo, trabajo en silencio, seguimos trabajando, no hemos ganado nada todavía, seguimos trabajando. Yo creo que se ganó 3 puntos importantes que ayer Emelec y Delfín empataron. Yo creo que eso hace que la tabla se acorte, estamos a 3 puntos. Yo creo que hay que seguir trabajando y seguir haciendo bien el trabajo para seguir estando en la parte de arriba. No le fue bien a la Universidad Católica en el partido anterior ante Macará, siendo local en el Estadio Olímpico Atahualpa. Tendrá que ir por la revancha, es la intención de los dirigidos por parte de Jorge Célico, su propio entrenador, ante un Macará que también, por supuesto, quiere hacer prevalecer su condición de local en el Bellavista. Animadores de este buen partido para el fin de semana, y tenemos declaraciones del argentino Matías de Federico, que ha entrado bien en esta nueva dinámica, esta nueva estructura de la Universidad Católica de la mano del técnico Jorge Célico. Un partido medio parecido. Creo que Macará fue uno de los pocos equipos acá que
vino a Atahualpa y no se metía atrás, que trató de presionar bien arriba, de jugar bien al fútbol cuando pudo. Después en el segundo tiempo tal vez con la desesperación nuestra ellos sí se metían un poco más atrás, pero bueno, ya tenían un poco el resultado a su favor y eso también jugó, pero creo que fue un gran partido en Macará y donde nosotros no pudimos contrarrestar eso. 2 partidos todavía, cuando empezó esta fecha estábamos a 5 puntos, hoy a 6 es prácticamente lo mismo. Fue bueno el empate entre Delfín y Melé, lo vuelvo a repetir. Así que nada, falta toda una rueda, tenemos que volver a jugar contra todos. Así que hay que estar tranquilos, seguir trabajando de la misma manera y tratar de salir de estos 3 partidos que no pudimos sumar a 3 para agarrar confianza nuevamente. Estos son los horarios del campeonato que arranca en su fecha número 12 esta tarde, 16 horas, en el Estadio 9 de Mayo de Machala, entre Fuerza Amarilla y Barcelona. Arbitraje de José Espinel, acompañado de Edwin Bravo y José Alvarado. Programado este compromiso en horas de la tarde, entonces, en la ciudad de Machala, en el Alejandro Serrano Aguilar, esta noche, 20 horas, en el horario que acostumbra o que más le gusta, dicen a la gente en Cuenca. El cuadro morlaco recibirá a River, también va por la revancha el equipo de Gabriel Schurer. Arbitraje de Vinicio Espinel, acompañado de Luis Vera y Denis Guerrero. Y el domingo en el Estadio Olímpico Atahualpa, el Nacional recibe a Liga Deportiva Universitaria a las 11:15. Daniel Salazar ha sido el árbitro designado, junto a él Byron Romero y Ángel Toaza para este partido, con la urgencia que tiene tanto el Nacional como Liga por un buen resultado. Mientras que en Sangolquí, Clan Juvenil recibirá a las 12 horas al Independiente del Valle, los 2 equipos conocedores de esta cancha del Estadio General Rumiñahui. El partido será dirigido por Ángel Hidalgo, acompañado de Juan Macías y Jorge Párraga. En el Bellavista de Ambato, a las 13 horas con 30 minutos, el Macará jugará ante la Universidad Católica. Arbitraje de Omar Ponce junto a Flavio Nal y David Bacasela. El partido programado para esa hora 13:30. Y se cerrará la fecha a las 17 horas 30 en el Estadio Capuel de Guayaquil. Rodi Zambrano, el árbitro central para el partido entre Emelec y Delfín. Ricardo Barén y Gilbert Gracia lo acompañan a Rodi Zambrano. En Chile se cumplió el Congreso Ordinario y Extraordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde incluso estuvo como invitado el máximo dirigente del fútbol a nivel mundial, Gianni Infantino, como presidente de la FIFA. Varias resoluciones y sobre todo una de ellas, y quizá una de las más importantes, con los resultados de la famosa comisión de auditoría que estaba revisando lo ocurrido en administraciones anteriores. Una de las conclusiones: se desviaron casi 130 millones de dólares. Esa cifra fue la que se desvió de los fondos y de las arcas de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hay una nota al respecto que la reseñamos para ustedes. Casi 130 millones fueron desfalcados o transferidos en operaciones sospechosas desde cuentas de la Conmebol entre 2000 y 2015, cuando presidieron el órgano el paraguayo Nicolás Leos y el uruguayo Eugenio Figueredo. La investigación, realizada por una consultora y un despacho de abogados, reveló la existencia de transferencias bancarias directas por 26,9 millones desde la Conmebol a cuentas de Leo, que presidió el organismo entre 1986 y 2013. También se identificaron pagos a cuentas no identificadas por 33,3 millones de dólares y transferencias a terceros sin respaldo documental por 58 millones de dólares. Leos y Figueredo, que presidió la Conmebol entre 2013 y 2014, están imputados por los casos de corrupción de la FIFA y están a la espera de ser juzgados en Estados Unidos. En este escenario, son más de 140 millones los defraudados a la Conmebol, precisó Alejandro Domínguez, presidente del órgano rector del fútbol sudamericano. Los señalados, el paraguayo Nicolás Leos y el uruguayo Eugenio Figueredo, ambos están en prisión en Estados Unidos. Los resultados de la auditoría forense se difundieron en el marco de una reunión extraordinaria que se celebró dentro del Congreso Ordinario de la Conmebol número 67, que se realizó en Santiago con la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Sobre este tema ha anunciado el presidente de la Federación Ecuatoriana, el ingeniero Carlos Villasís, que no se descartan acciones legales para dar con todos los involucrados y en esta nueva etapa que intenta cumplir la Confederación Sudamericana, de cambiar la imagen, de recuperar el prestigio institucional del máximo organismo del fútbol en nuestro continente.
Hacemos una breve pausa, nos estamos despidiendo ya de la información deportiva. Habrá más a las 13 horas en la segunda emisión del equipo. Ya estará Vanessa Hervás con más información en Noticias 7. Buen día para todos. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. La nueva Asamblea Nacional de Puertas Abiertas incentiva la participación ciudadana y recoge los aportes de todos los rincones de la patria para fortalecer la legislación en el Ecuador. 500,000 de ciudadanos han participado en socializaciones, audiencias y consultas prelegislativas de leyes. La asamblea de hoy es referente de transparencia a escala regional, con el 49%, superando el promedio de América Latina, que alcanza el 40%. Somos una nueva asamblea que trabaja con y para el pueblo ecuatoriano. Asamblea Nacional, contigo de ley. ¿Cuánto tiempo resistirá el lazo del amor a la cruel distancia? Del director Makoto Shinkai llega la animación premiada en Asia en su idioma original y sin cortes. 5 centímetros por segundo. Lunes, 17 horas. Por Ecuador TV. Somos todos. Acompaña a Michelle, Silvia, Amelina y Yayo en Café TV. De lunes a viernes a las 8:30. Por Ecuador TV. En este viernes 28 de abril tenemos más noticias para compartir con todas ustedes. Gracias, como siempre, por su preferencia. Saludamos a esta hora a nuestro compañero Abraham Verduga, que se suma desde el puerto principal. Van, es un gusto saludarte. Vamos de inmediato con información. Un nuevo deslizamiento de tierra se produjo en el sector de Cachaguán. Esto es en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. Ahí tienen las imágenes. Esto alarmó evidentemente a los habitantes del lugar. No se han registrado víctimas debido a las acciones de prevención de la Secretaría de Riesgos. Además, se evacuó a 6 familias más que se encontraban en esta zona vulnerable. Miembros del ejército apoyaron en esta tarea. La vía que conecta a Chunchi con el Austro está en este momento cerrada. Hasta el momento se encuentran evacuadas unas 70 familias en albergues. Bueno, aproximadamente a las 19 horas recibimos alerta sobre un nuevo deslizamiento que se encuentra más o menos a unos 600 metros de distancia del antiguo deslizamiento. Este deslizamiento ha obstaculizado en su totalidad ya a la vía. Hemos realizado en el lugar justamente las coordinaciones respectivas. El Cuerpo de Bomberos realizó la evacuación de 3 familias que en este instante ya se encuentran dirigiéndose 5 personas de estas 3 familias hacia el albergue que se encuentra instalado en Chunchi. En este sentido, nosotros ya hemos realizado también la advertencia a la población, hemos socializado que este tipo de deslizamientos van a seguir ocurriendo y la población ahorita se encuentra ya alertada para que tomen las medidas de prevención necesarias. Uno de los logros de carácter laboral, según el actual gobierno, tiene que ver con la eliminación de la tercerización. Testimonios de trabajadores y cifras que mejoran las condiciones salariales son también destacadas por el ministro del ramo.
Fue a través del mandato 8 que se eliminó la tercerización laboral en el Ecuador. Decisión de la constituyente que marcó el camino que había sido bandera de lucha de los trabajadores. Así lo califica la asambleísta electa Liliana Durán y ex dirigente sindical. Un mensaje muy claro de que definitivamente en el país no puede seguirse dando esos mecanismos de tanta explotación a los trabajadores. Quienes debieron someterse a ese sistema de trabajo recuerdan que a través de esa figura se incumplían obligaciones patronales en detrimento de sus derechos. Un tema a favor del empresario, pero tal vez puede estar perjudicando en algo a los empleados. No teníamos derechos, nada por el estilo, probablemente jubilación ni nada de eso. La tercerizadora se dedicaba a enfocarse solo en la parte laboral, pero cuando existía algún reclamo se deslindaba de esos temas. Ahora estamos ya, como dicen, apenas día que entra está afiliándose al seguro. La transición fue rechazada por un sector patronal. El caso de la fábrica Pinto es emblemático y sus trabajadoras un ejemplo. Y fuimos al Ministerio de Trabajo en ese entonces en busca de que se nos indemnice como la ley mandaba. Y con ello el salario básico unificado pasó de $140 en 2007 a $375 en 2017. Hoy tenemos un salario básico de $375 que cubre el 103.9% de la tasa de la canasta básica. Porque en cada familia, explica, existe en promedio 1.6 personas que reciben un salario básico unificado y al multiplicarlo, incluso se supera la canasta básica. Sin tomar en cuenta además otros componentes salariales como la 13ª, 14ª remuneración, fondos de reserva, etc. Por tanto, concluye, existe en el Ecuador un salario digno, porque además ninguna empresa puede declarar utilidades mientras cada trabajador gane al menos $465 correspondientes a dicho salario digno. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 3.742 partidas para médicos de primer nivel y enfermeras entraron ya en curso. Las pruebas las rendirán este fin de semana en horario simultáneo a nivel nacional. El proceso arrancó el pasado 7 de abril y lo lleva adelante el Ministerio de Salud Pública. La cantidad que tenemos de postulantes validados, sus expedientes, es de 15.265 a nivel nacional. Con esto se busca cubrir las necesidades de los ciudadanos en todo el territorio nacional, pues las vacantes están relacionadas solo al ámbito de la salud. Están lanzadas a concurso 3 cargos principalmente. Enfermeras 2, que es el arranque dentro del manual de puestos. Médicos generales, que es un servidor público 7, y médicos generales 2. La elaboración de las preguntas de las pruebas estuvo a cargo de representantes de la academia, lo que a criterio de los funcionarios del ministerio aporta para la transparencia del concurso. Hemos mantenido un proceso de validación del banco de preguntas previamente. Este fin de semana los aspirantes que se inscribieron a través de la plataforma Socioempleo rendirán las pruebas de forma simultánea en todo el país. El concurso está planificado que termine con la declaratoria del ganador el 24 de mayo. Las 3.742 partidas están cubiertas dentro del presupuesto con el que cuenta anualmente el Ministerio de Salud. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La Fiscalía tuvo acceso a las claves de la computadora incautada a la empresa Odebrecht en el allanamiento a las oficinas de la empresa en Guayaquil. Se espera que la próxima semana la información de los discos duros permitan avanzar en las investigaciones, así lo informó el fiscal general Galo Chiriboga. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, informó sobre los avances de las investigaciones en el caso Odebrecht, empresa que supuestamente habría pagado $33.5 millones a funcionarios a cambio de beneficios en contratos. El caso Odebrecht es un caso que ha conmocionado políticamente y económicamente a toda la región. Por ejemplo, mencionó cómo Odebrecht, valiéndose de empresas offshore en Panamá y Andorras, y luego comprando maquinaria para venderla nuevamente en el Ecuador, intentó lavar $1 millón. Hemos encontrado una información relevante y por lo tanto esta información fue presentada ya ante los jueces penales para solicitar en este caso unas medidas cautelares, que fueron la detención de estas 2 personas y además la retención de las cuentas corrientes a las que he hecho referencia. Para la próxima semana las investigaciones se llevarían en torno a 6 de las 7 computadoras que se obtuvieron en el allanamiento a las oficinas de Odebrecht. Hablé con el fiscal general de Colombia, me ha dicho que esa información ya procesada la vamos a tener con toda seguridad la próxima semana. Mientras que la 7ª computadora, que estaba encriptada,
ya se recibió la colaboración de funcionarios de la empresa, quienes ya dieron las claves para acceder a la información clasificada. Esas claves fueron dadas ayer, se las comunicó a Colombia y Colombia en este momento está haciendo el proceso de sacar la encriptación que tiene esa computadora. Toda esta información la compartió con 2.000 estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo, en cuyo evento también firmó 2 convenios, uno para capacitar en lengua quichua a los funcionarios de la Fiscalía y otro para pasantías profesionales. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. 1.500 emprendedores ecuatorianos dan valor agregado a sus productos y se los promociona a nivel nacional e internacional mediante la marca País Ecuador Ama la Vida. En Guayaquil, un grupo de empresarios dialogó con autoridades del Ministerio de Comercio Exterior para dar a conocer los resultados de esta iniciativa. Con el objetivo de llevar el exquisito chocolate ecuatoriano al mundo, estos emprendedores crearon la marca Angobi hace 2 años y nos cuentan que han incrementado sus ventas en un 60% desde que se convirtieron en licenciatarios de la marca País Ecuador Ama la Vida hace menos de 12 meses. A través de sus capacitaciones nos han dado la formación necesaria para nosotros poder aprovechar de esa ventana que abren al mundo. Al igual que ellos, Teresa Acuña quiere que el delicioso café Manavita que lleva su nombre llegue a nuevos lugares. Donde quiera que vayamos, me siento orgullosa de decir que soy manavita y que esta marca País nos representa. Ellos y otros 1.500 licenciatarios de la marca País han podido participar en ferias, capacitaciones y demás actividades que ejecuta el Ministerio de Comercio Exterior a través de ProEcuador para mejorar la oferta exportable del país. Hemos hecho un informe para las nuevas autoridades de lo que sugerimos se empuje fuertemente los primeros 100 días del nuevo gobierno. Y obviamente la recomendación es continuar. Y no solo quieren exportar, sino que los ecuatorianos aprendamos a amar lo nuestro. Estoy muy feliz con esto porque, ya te digo, uno se siente 100% ecuatoriano con un producto de calidad que está llevando al mundo. Para poder competir con países que pueden ofrecer este tipo de productos y que Ecuador lo puede hacer porque lo tenemos todo aquí. La marca País Ecuador Ama la Vida inició en 2010 como un proyecto en el área turística y hoy en día abre nuevas oportunidades para que los empresarios ecuatorianos lleguen a nuevos mercados con productos de alta calidad. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Por el Día de la Cultura Tributaria, el SRI presentó sus nuevos servicios en línea que estarán a disposición de los contribuyentes durante este año. El director de esta entidad destacó las cifras que dan cuenta del incremento en la recaudación tributaria. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Servicio de Rentas Internas fortalece los espacios lúdicos para generar una cultura tributaria desde los niños. Ellos puedan ver que todos sus impuestos se convierten en obras, ¿sí? Y esas obras son para mejorar al país. Y al celebrar el Día Nacional de la Cultura Tributaria, el ente recaudador pondrá a disposición de los contribuyentes 19 servicios en línea que se sumarán en este año a los 56 que ya están habilitados vía Internet. Desde hace ya algún tiempo todas las declaraciones se pueden hacer por Internet, la facturación también puede ser electrónica, pero ahora hay servicios como el registro de traspasos de vehículos que se hace totalmente en línea y se están sumando servicios de recaudación incorporando botones de pagos de los diferentes bancos que tienen convenios especiales de recaudación con el SRI. Y al ponerlos en la web, la concurrencia en ventanilla se reduce y mejora la calidad del servicio, pero además con cifras que alientan, según el director Leonardo Orlando. Una economía en franco crecimiento y los ingresos fiscales garantizados, su recuperación, estabilización y su sostenibilidad. Y la recaudación en la década ganada, pasó a crecer en 4 veces, casi 4 veces, con respecto a la década anterior. Y hoy integramos una recaudación de más de 13.000 millones previstas para este año. Y se expresa también en el hecho de que, en la actualidad, 9 de cada 10 sociedades cumple a tiempo con sus obligaciones tributarias. Antes de 2006, solo lo hacían 3 de cada 10. La meta para el próximo ejercicio fiscal, que coincide con el cambio de gobierno, también es alentador. Creemos que la recaudación prevista en este presupuesto prorrogado del orden de 14.000 millones va a ser cumplida a cabalidad por el Servicio de Rentas Internas. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
Niños y niñas recuperados del trabajo en la calle participan del proyecto Salesiano Mi Caleta. Muchos de ellos fueron víctimas de trata de menores con fines de mendicidad y microtráfico. Al vernos llegar con cámara y micrófono en mano, su comportamiento natural es jugar. ¿De dónde viene? De San Lorenzo. ¿Cómo aprendió a jugar fútbol? Mirando en el video de Ronaldinho. Cuesta creer que estos menores de entre 7 y 15 años estuvieron en las calles, desprotegidos, explotados, viviendo una realidad obligada. En la calle pidiendo calidad, plata, todos robando, consumiendo. Me obligaba mi primo. Solamente en enero 17 menores fueron recuperados de una red de trata que los forzaba a la mendicidad y al microtráfico. 2 de ellos fueron acogidos en el proyecto Salesiano Mi Caleta. Se logró con esta intervención es que estos niños fueran remitidos a centros de protección de derechos o a centros de acogida donde se pueda hacer un proceso de reeducación con ellos. Si bien estos niños fueron rescatados dentro del país, la trata de personas, que es considerado un delito de lesa humanidad, se comete también a través de bandas internacionales. Son niños que tú los encuentras en países como Chile, Guatemala, vendiendo artesanías, por ejemplo, vendiendo artesanías ecuatorianas. Pero resulta que no están con mamá, no están con papá, sino con el tratante, con quien les está llevando a ser explotados. La detección de estas redes es un asunto complejo, pues normalmente no hay denuncias de las víctimas y en muchos casos son los propios padres quienes, tras ser engañados, permiten que terceros se lleven a sus hijos. Los padres son engañados indicando que sus hijos, entre comillas, van a tener trabajo, casa, comida, educación, cuando nada de eso se da. Según Benjamín Pinto, cabe responsabilizar a la sociedad en su conjunto por la falta de asombro ante esta realidad. O ayudamos a que estos grupos organizados puedan seguir utilizando a estos niños cuando compramos productos afuera de las discotecas, en el sector de la Amazonas, en la noche o en los bulevares. Pero aquí están ellos, los sobrevivientes de una tragedia social, que orgullosos nos muestran que a pesar de lo vivido hay ganas de sonreírle a la vida. Aquí es un lugar que nos hace mejorar, para ya no estar consumiendo nada de las drogas. Aquí estoy cambiando para andar a la escuela y para estudiar. Los sentimos agradecidos con el apoyo de los educadores y de Chicho. Porque atápanos en malos vicios y ahora Mi Caleta nos recibe con la puerta abierta. Somos del proyecto Salesiano, chicos de la calle, pero reactivados. Queremos mejorar para un mundo más bacano con el apoyo de los salesianos. Sofía Montoya, Ecuador TV. 7 de la mañana con 47 minutos. En otro tema, especialistas consideran que los hechos que se produjeron durante y después de las elecciones electorales no pueden quedar en la impunidad, pues con ellos se generó lo que denominan un fraude moral. Una vez que los resultados de la jornada del pasado 2 de abril han quedado en firme, para el sociólogo Hernán Reyes hay temas que no pueden ni deben concluir. Por ejemplo, el comportamiento de la encuestadora Sedatos, así como de varios medios de comunicación, entre ellos Ecuavis y Teleamazonas. No podemos sacrificar la credibilidad, la legitimidad, en definitiva, el ordenamiento jurídico del país por las apetencias políticas ni por las competencias mediáticas. Prácticamente se designa un presidente en un sede de televisión, el periodista funja de autoridad electoral, las encuestadoras sean quienes determinan finalmente el resultado final de una elección. Creo que esto no se puede volver a repetir. En este punto concuerda el analista político Edgar Alan García, para quien un primer paso son los procesos presentados en el ámbito judicial, los cuales deberían esclarecer interrogantes que quedaron entre la ciudadanía. Se incitó a la ciudadanía a través de esos documentos falsos a salir a las calles. Se cuestionó la institucionalidad democrática. Reyes acota que después de ello se debe analizar a profundidad los casos, para lo cual existirían los mecanismos e incluso las instituciones, de tal manera que lo acontecido en el país genere experiencia. Para algo tienen un instituto de la democracia, me parece que se llama, cuya misión es investigar los procesos electorales y este debe ser duramente y plenamente investigado. García considera que todo esto se debe desarrollar a través de investigaciones transparentes. Entonces queda la ciudadanía y quedan los medios de comunicación con la consigna de investigar a fondo quiénes fueron los que delinquieron políticamente en este caso. Aunque lo único cierto para los consultados es que nada de lo vivido en el Ecuador post-elecciones puede quedar en impunidad. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 personas se encuentran con prisión preventiva acusadas por el delito de asociación ilícita para vender droga en Tena, provincia de Napo.
Las investigaciones revelan que estos individuos generaban inseguridad ciudadana. Las actividades de esta organización, aparentemente dedicada a la venta de droga en la terminal terrestre de la capital provincial de Napo, generaban inseguridad ciudadana por los delitos que se cometían. Roban de madrugada a la gente que viene a movilizarse para otras partes del país. La unidad de policía antinarcóticos de Napo realizó un seguimiento durante casi 2 meses para registrar en video e identificar a quienes aparentemente estaban operando al margen de la ley. Dicha organización ilegítima también sería la responsable de un sembrío de un centenar de plantas de coca en un terreno ubicado a 1 kilómetro del centro de Tena. Tenemos el suficiente basamento legal que Fiscalía pueda dar una sanción muy ejemplarizadora. El trabajo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía de Napo y el Grupo Especial GOE lograron decomisar en un intenso operativo antidrogas cerca de 46.1 gramos de pasta base de cocaína y 1.5 gramos de marihuana. La cantidad está catalogada como mediana escala. De las 20 personas detenidas, 14 fueron liberados tras comprobar que no eran vendedores sino consumidores. Pero 6 personas ya están procesadas por aparente asociación ilícita para vender drogas. Los ciudadanos están agradecidos por esta labor. Aquí en altas horas de la noche ya no se puede andar ya tranquilamente. Mucha gente desconocida. Está bien los operativos. Claro, perfecto. Esta parte es ya demasiado. La noche nosotros sabemos por acá pasar está, pero demasiado. Aquí ya los chicos, las chicas de 14, de 15 años están, pero más drogaditas ya. Carlos M., Iván R., Luis Q., Yanni G., Jorge C. y Edwin M. son las 6 personas con prisión preventiva por 10 días que duren las investigaciones por el presunto delito de asociación ilícita para vender drogas. Según el Código Orgánico Integral Penal COIP, la pena es la privación de libertad de 1 a 5 años. En Napo, Juan Sarmiento, Ecuador TV. Otros temas. Con tan solo 10 años, Ramsés Maldonado expone sus acuarelas que viene acumulando desde que empezó a pintar a los 5 años. A pesar de su corta edad, esta no es su primera exposición. Sus obras de arte han recorrido varios escenarios de Quito, como la Casa de las Artes La Ronda, y ha recibido reconocimientos por su dedicación, ya que su sueño es ser como Kingman, Guayasamín o Mideros, para lo cual tiene el acompañamiento del acuarelista Jerry Reynoso. Aquí está una iglesia al lado de mi escuela, paisaje al atardecer, yo caminando hacia el espacio con la luna, paisaje en la noche y Anaconda 2200. Me gusta la pintura porque mi pasión es el arte. Mi sueño es pintar las ciudades patrimoniales del mundo que el maestro Muñoz Mariño no alcanzó a pintar. Las buenas prácticas ambientales aplicadas en 13 proyectos de producción en 8 plantas del país fue motivo para que el Ministerio del Ambiente entregue la certificación ambiental Punto Verde a la empresa Holcim. Esta distinción reconoce a personas naturales y jurídicas del sector público y privado que operen dentro del territorio nacional y que fomenten el uso de los bienes y servicios ambientales de manera sostenible. Esta cartera de Estado trabaja para impulsar e incentivar una producción que garantice el desarrollo sostenible y el buen vivir. Esto a través de un marco regulatorio de políticas, estrategias e incentivos ambientales que aseguren el equilibrio del entorno, la rentabilidad y la equidad social. El compromiso medioambiental no es algo adicional a la estrategia de Holcim Ecuador, lo vemos como una parte fundamental de nuestra propuesta de valor, no solamente para nuestros clientes, sino también para nuestros empleados y la propuesta para aquellas comunidades que interactúan con nosotros. En Quito se desarrolla el primer encuentro de innovaciones en materia de formación continua y especializada del fiscal iberoamericano. En estas conferencias participan representantes de 10 países miembros de la red de capacitación del Ministerio Público Iberoamericano Recampi. Hoy se efectuará la 11ª Asamblea General, misma que concluirá con la suscripción de un documento sobre el convenio de buenas prácticas. Vamos con noticias fuera de nuestras fronteras. El Papa Francisco llega este viernes a Egipto para participar de una conferencia sobre la paz organizada por la Universidad Islámica del Cairo, Al-Azhar. El sumo pontífice aseguró que viajará a este país como peregrino de paz para manifestar su solidaridad con los coptos.
la comunidad cristiana más importante de Oriente o de Oriente Medio, que hace pocas semanas sufrieron un atentado que dejó 44 muertos. Además, Francisco buscará tener un acercamiento con los hermanos musulmanes. La visita del Papa durará 2 días y estará bajo estrictas normas de seguridad. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura que en un mes se terminará la entrega de armas por parte de las FARC, mientras que en Macedonia se registró una batalla campal en el Parlamento que dejó varias personas heridas. Aquí un resumen de Noticias del Mundo. La Unión Europea y embajadas de varios países condenaron la manifestación de unos 200 nacionalistas que ingresaron al Parlamento de Macedonia en protesta por haber elegido a un albanés como presidente del Congreso. Al menos 8 personas resultaron heridas por la violencia generada en el legislativo de la antigua República de Yugoslavia, que fue controlada por los equipos antidisturbios que utilizaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que con la aprobación de la normativa para garantizar la participación política de las FARC, se cumple la primera fase del acuerdo de paz. Se puede decir que hemos cumplido la primera fase de la implementación de los acuerdos. Y en un mes se debe haber terminado el proceso de dejación de las armas de las FARC, que está en este momento en manos de las Naciones Unidas. Asciende a 7 el número de muertos en Cartagena, Colombia, por el derrumbe de un edificio en construcción. Otras 26 personas resultaron heridas y aún existe un número indeterminado de personas atrapadas en los escombros. Un trabajador que sobrevivió indicó que sintieron la explosión de una de las columnas y en pocos minutos colapsaron los 7 pisos. Los bomberos en Arizona no pueden controlar un incendio que se originó hace 4 días, por lo que fue declarado incidente tipo 1, que en Estados Unidos permite obtener recursos con mayor facilidad. En las últimas horas, los fuertes vientos avivan las llamas que han consumido 160 kilómetros cuadrados de pastizales. 90 familias de una comunidad aledaña fueron evacuadas. Fanny Lara, Ecuador TV. 7 de la mañana, 56 minutos, una hora menos en territorio insular, Vane, y de esta forma despedimos, pero a la vuelta se viene las noticias de la comunidad. Así es, de la mano de Eduardo Córdoba, que se encuentra en el Parque Central de Tumbaco. Así que le invitamos a seguir en nuestra sintonía a través de la televisión pública. También le recomendamos que si va a salir durante este feriado, prefiera primero lo nuestro y, por supuesto, a Canal 7. Ya regresamos con más.